los contenidos, tal como los conocemos ahora, tienen que mutar, ¿vale? Tenemos que empezar a generar un tipo de contenido que aporte un valor diferencial al usuario. Y esto es en gran parte debido a los nuevos modelos del lenguaje, las inteligencias artificiales, los buscadores con inteligencia artificial, ¿vale? ¿Por qué necesitamos generar este tipo de contenido nuevo? Porque al final Google ya de por sí con sus posiciones cero y con sus diferentes módulos ya está respondiendo esas búsquedas o muchas de esas búsquedas sin dar clic a los usuarios, ¿vale? Y esto se va a agravar más con el tema de las respuestas generativas por los chats como ChatGPT, Gemini o cualquiera de estos y por los buscadores con inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, tenemos que empezar a poner en valor ese valor que está perdiendo el contenido per se por los diferentes tipos de búsquedas que se pueden generar, ¿vale? Entonces, ¿por qué debemos intentar generar un nuevo contenido? Pues, básicamente, nos vamos a tener que destacar. Antes la gente podía generar contenido con redactores de más o menos calidad y podía hacerlo más o menos escalable, pero ese más o menos era relativamente pequeño. ¿Qué pasa? Que con la entrada de la inteligencia artificial la generación de contenido se masifica y no solo se masifica, sino que además el nivel de calidad de ese contenido masificado es mucho más alto, ¿vale? Entonces, tenemos que empezar a generar contenido que la IA no pueda replicar. O sea, que cualquier persona que llegue a ChatGPT, a Gemini, a Claude, a cualquier modelo del lenguaje, no pueda dar 4 clics y generar ese contenido, que es lo que va a hacer todo el mundo, ¿vale? Entonces, tenemos que empezar a darle unos matices o un nivel de especialización más alto y empezar a diferenciar ese tipo de contenido, ¿vale? Aquí es muy importante generar comunidad, empezar a tener usuarios que te busquen tu contenido porque tenga cierta personalidad o tenga unos matices visuales más atractivos o porque tengas un enfoque con tu forma de transmitir ese contenido que sea único, ¿vale? Y esto va a hacer que el contenido que hay en el SEO tradicional vaya en declive. ¿Por qué? Porque esos artículos informacionales del tipo ¿qué es el SEO? Por ejemplo, o cualquier wiki que pueda haber sobre cualquier tema, o qué es un catarro, o qué es el significado de las mariposas, ¿vale? Todo eso va a ir en declive porque te lo va a responder directamente cualquier modelo. Entonces, tenemos que empezar a dar un tipo de contenido que sea diferenciar en la SERP, ¿vale? Entonces, aquí os doy algunas pautas con las cuales podríamos empezar a generar este nuevo contenido. Por un lado, tenemos que huir del contenido que ya pueda ser respondido con un solo clic. O sea, Google va a dar esas respuestas directas sin necesidad de entrar en ninguna de las web. Entonces, si queremos dejar de perder ese tráfico que vamos a ir perdiendo poco a poco con este tipo de respuestas, debemos intentar huir del contenido que puede dar cualquier IA, ¿vale? Que se puede resumir con cualquier IA. Entonces, en base a eso tenemos que aportar un valor único y evitar ese contenido más genérico, ¿vale? Entonces, en lugar de explicar qué es algo, deberíamos empezar a profundizar más en casos reales, ¿vale? Profundizar más en estrategias que se aplican, en enfoques diferentes que pueda tener ese contenido. O sea, en vez de decir qué es el SEO, pues qué es el SEO desde el punto de vista de una persona que lleva 10 años en el sector con esa experiencia. O sea, lo que cada uno de nosotras y de nosotros sabemos sobre un tema, intentar exponerlo en una respuesta. No es simplemente dar la definición, sino darle un sello, un matiz más personal a cada uno de los contenidos, ¿vale? En esa línea va el compartir también experiencias personales, las vivencias que hemos tenido con esos contenidos. Si yo explico qué es el SEO y explico desde mi punto de vista, que solo lo voy a tener yo, cómo lo he vivido a lo largo de los 15 años que llevo haciendo SEO, con los éxitos, con los fracasos que he tenido, pues evidentemente ese material no es replicable, porque nadie puede decir yo he vivido tal cuando lo he vivido yo, ¿vale? Entonces, ese contenido va a ser único y le va a aportar al usuario también un matiz diferencial que no te va a aportar ninguna otra persona porque es únicamente desde tu punto de vista. Luego también aportar profundidad técnica y detalles específicos. O sea, los modelos que hay de inteligencia, los grandes modelos del lenguaje, ¿vale? Las IAs que hay ahora mismo son generalistas. Como tal, lo que tienen son respuestas de mucha información que hay en Internet, pero no comparten detalles técnicos, no comparten ese conocimiento que tiene una persona experta que habla sobre eso, ¿vale? Entonces, cuanto más le damos detalles de profundidad técnica y no
vamos, lo podemos extrapolar a cualquier sitio, ¿vale? Pero cuanto más matizamos en cosas que solo sabemos nosotras o nosotros como expertos en esa materia, es más difícil que ese contenido lo pueda generar una IA. También intentar dar más especialización en los contenidos, no pensarlo como volúmenes de búsqueda, que es lo que estamos acostumbrados en el SEO, sino ver un enfoque más especializado y más diferenciador, ¿vale? Luego también darle un giro al tema. Yo siempre he sido un fiel defensor de mirar las cosas o los temas fuera de la caja. O sea, el contenido masivo va a ser muy fácil de generar, pero si le damos un enfoque diferente, pues va a ser muy complicado que eso se pueda replicar y que la IA pueda abarcar todos los enfoques de una intención de búsqueda, como comentábamos antes.